Confusión, caos, desconcierto, desorden, quilombo. Serían palabras que caracterizan en gran medida la situación política de la Argentina en este momento. Creo que estamos asistiendo a un estado de confusión en su máxima potencia. No es que esté ahora apareciendo la confusión, sino lo que sí creo es que se está acelerando la confusión. Es un caos ideológico que viene dándose en los últimos años, seguramente en los últimos 8 años, antes de la llegada de Javier Milei. Es más, me atrevería a decir que el hecho electoral y político, el fenómeno electoral y político que hoy en día está encarnado en Javier Milei, es fruto de ese desorden, de ese caos, de esas líneas rojas difuminadas, de ese desconcierto constante, también de ese desencanto de unos y de otros. Podríamos decir que Milei es el hijo de un estado de confusión que se venía dando en los últimos tiempos en la Argentina. Es la consecuencia, es el resultado. Y lo que le pasa al señor Javier Milei y a sus acompañantes es que quiere ser el papá, el padre de este momento histórico político en la Argentina. Quiere dejar de ser el resultado, el hijo, la consecuencia, el fruto, para ser el duce, el que conduce, el que guía, el gran padre de lo que se viene hacia adelante. Está en esa dialéctica, en ese tránsito entre ser hijo de algo para llegar a ser el padre de algo. Y es cierto que no podríamos responsabilizar a Javier Milei de toda la confusión actual y todo el desconcierto actual ideológico en la Argentina. Cuando digo confusión y desorden, no solo lo planteo en términos de nombres y apellidos, que es probablemente el terreno más utilizado para entender o para ilustrar el desorden. Lo pongo con un ejemplo. Hoy en día estamos aprendiendo los nombres y apellidos que hace 4 o 5 años no existían. No hablo en la política, sino como referentes en la sociedad argentina. Me refiero a Lemoine, Arrieta. Me cuesta trabajo incluso aprenderme tantos nombres y apellidos nuevas, en la centralidad de la agenda política de la Argentina. Y es fruto de esta confusión, desconcierto, donde además todo es efímero, porque en las confusiones, en los desconciertos, en el desorden, todo es muy rápido. A mí me preocupa mucho más la cuestión estrictamente ideológica, y pongo otro ejemplo. ¿Cómo los que aprobaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hace unos años, en medio del gobierno de Alberto Fernández, hoy en día están legitimados para criticar al Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo los que criticaron ferozmente o estaban en contra ferozmente de todos los planes sociales y prácticamente cayeron en la trampa de estigmatizar a mucha gente por cobrar un plan social, hoy en día pueden estar en contra de las políticas de ajuste del señor Javier Milei? Cuando se difuminan las líneas que nos ordenan ideológicamente, estamos, insistimos, llegando a ese preocupante estado de la confusión. Por eso digo que Javier Milei no es el único responsable, pero sí Javier Milei es responsable de acelerar, de ponerle todo el combustible para propagar al máximo el estado de confusión. Leí esta semana, porque soy un verdadero ignorante y ojalá me ayuden a entender un poco mejor las cuestiones psicológicas detrás del estado de la confusión, pero me puse a leer esta semana, y no sabía, que hay una relación demostrada científicamente entre cuanto más confusión hay, mayor es la pérdida de la conciencia. No conocía esa relación psicológica, que seguramente los que sean expertos en la materia me podrían ayudar a entender mejor. Tampoco sabía que cuanto más confusión hay, más rápido se pierde la memoria.
Y está demostrado científicamente en la academia, en múltiples textos científicos que ratifican, acreditan que la confusión está relacionada con pérdida de memoria y con pérdida de conciencia. Y esto es precisamente lo que el señor Javier Milei necesita en estos momentos que corren. Pérdida de conciencia y pérdida de memoria. Por eso es de sus grandes objetivos, de una manera genuina y sincera, es echarle toda la leña al fuego para llevarnos al máximo estado de confusión posible de la sociedad argentina. Y para eso, yo creo, y me gustaría llamarle cualquier cosismo. Para eso dice cualquier cosa. Para eso dice cualquier cosa. Y hay múltiples millones de ejemplos de ese cualquier cosismo. Porque para decir cualquier cosismo, a mí lo intento explicar a partir de dos vertientes. Por un lado, el cualquier cosismo puede estar alimentado de la preilustración, de no tener ni idea de nada, no tener base rigurosa de nada. Citar a un autor sin haberlo leído. Citar un libro sin haberlo leído y haber ido al rincón del vago. Buscar ejemplos de la economía neoclásica que solo sirven para entender de una manera reduccionista la realidad. Y yo creo que hay una cuota altísima de preilustración, de falta de rigor, de desconocimiento real en materia de lo que él más presume de la economía. Pero además de esa vertiente de la preilustración, que explica el cualquier cosismo, que diga cualquier cosa, está la otra vertiente, que es cuando de manera genuina, de una manera deliberada, con premeditación y alevosía, miente. Está uno que es la incapacidad y otra parte es la mentira. Es cuando, con todo el cinismo, la desfachatez y la sinvergüenza, se atreve a decir cualquier cosa que él sabe que es mentira. Y entre esa mezcla a veces difícil de dirimir cuánto hay de preilustración, de incapacidad, de falta de rigor y cuánto hay de mentira y de cinismo, fluye el cualquier cosismo para alimentar permanentemente ese estado de la confusión. Aquí 5 ejemplos. La gente no llega a fin de mes, presidente. Si la gente no llegara a fin de mes estaría muriendo en la calle y eso es falso. Yo te lo digo. Sí, bueno, si no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto. Hoy hemos terminado con el déficit cuasi fiscal. Es decir, que hemos hecho un ajuste de más de 15 puntos del PBI. ¿Sabe que no existe tal cosa en la historia de la humanidad? ¿Usted dice que los jubilados recuperaron poder adquisitivo? En dólares, fenomenalmente. En dólares, o sea, voló el poder adquisitivo de los jubilados. Pero... Digamos, hubiéramos seguido con lo que venía haciendo el gobierno anterior, hubiéramos ido a una hiperinflación del 17.000% y hubiéramos tenido la cantidad de pobres en términos más o menos del 95%, 50% de indigentes. A ver, las tarifas, Milei. Bueno, no es lo que dicen los intelectuales Miller cuando ¿Qué dicen los intelectuales Milei? Que entienden que están regaladas, o sea, porque si van a otra provincia y ven lo que cuesta en otra provincia, se dan cuenta que eso es injusto. O si tienen familiares en otras provincias, se van a dar cuenta que eso es injusto. O sea... Estos son 5 ejemplos que ilustran cómo un presidente, un político, un ser humano puede acelerar el estado de confusión de la sociedad argentina. Tarifas regaladas, jubilación volando en dólares, la inflación del 17.000%, la tasa de pobreza la proyectaba a un 95%, ha recortado un 15 puntos del Producto Interno Bruto, del PBI, cualquier cosa. Es lo que se llama cualquier cosa. Yo no veo ningún atisbo de inteligencia, de rigor, de seriedad en cualquiera de estas declaraciones que son el día a día constante del señor Javier Milei y de sus portavoces. Porque no es solo el señor Javier Milei, porque es un fenómeno, es un proceso. ¿Por qué necesita el estado de confusión, del desconcierto? Porque cuanto más desconcierto, mayor probabilidad tendrá para ganar la batalla cultural. Porque es consciente el señor Javier Milei y su equipo que están ante un gran problema en resolver la batalla económica.
Aclaro, la batalla económica para el señor Javier Milei no son los desastrosos indicadores de pobreza y desigualdad, de salario, de ingreso, de jubilaciones de la gente de la Argentina. Eso le importa un carajo. Eso es viva la libertad, carajo. Esa parte no le importa. Pero sí le importa el balance macroeconómico, el equilibrio macroeconómico. Y hoy en día no lo resuelve. Tiene una brecha cambiaria que no la resuelve. Tiene un riesgo país que no lo resuelve. Tiene una tasa de crecimiento económico que no la resuelve. Las proyecciones para el año 2024 de la economía argentina, según el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, el Banco Mundial y el BBVA, en promedio es menos 3,2. Repito, menos 3,2 el promedio de 4 instituciones, 4 organismos internacionales. Es el peor promedio de proyección económica para una economía en el año 2024 de toda América Latina. Sí, peor que Haití. Sí, peor que Haití. Sí, peor que Venezuela. Sí, peor que Bolivia. Sí, peor que Paraguay. Sí, peor que Uruguay. Sí, peor que Colombia. Sí, peor que todas. Y además no resuelve su problema cambiario, no resuelve su riesgo país, no resuelve la lluvia de dólares, no resuelve sus problemas macroeconómicos con sus recetas. Él creía que con su aplicación de sus recetas, que era bajar la emisión monetaria y reducir el déficit fiscal, claro, no del todo verdad, porque como ya sabemos todas y todos, el déficit fiscal lo ha corregido sin contabilizar lo que tiene que pagar fiscalmente. No es como si uno contabilizara en su hogar que está todo en equilibrio, pero no ha podido pagar el gas, ni el teléfono, ni la luz. Y las cuentas le salen. Pero haciéndose trampas al solitario, con sus doble receta, no logra resolver el problema económico. Y ahora se encuentra en un dilema que no sabe cómo ni siquiera afrontarlo. Y está en una encrucijada compleja, y es devaluar o no devaluar. Porque sabe que si devalúa, va a ir en contra de algunos objetivos propios, pero si no devalúa también va a ir en contra de unos objetivos propios. Está contra la espada y la pared el señor Javier Milei y su gobierno. Y como saben que vienen siendo derrotados en la batalla económica, el objetivo es ganar la batalla cultural. Porque saben que no pueden disputar el presente económico de la gente normal, en cualquier barrio, en cualquier esquina, en cualquier heladera. La gente la está pasando muy mal. Muy mal, es que en cada día. Porque ni siquiera es cierto que ha reducido los precios, en tanto en cuanto la inflación acumulada por el señor Javier Milei en estos 8 meses es superior a la inflación acumulada de Bolivia en 10 años, o a la inflación acumulada de Brasil en 10 años, o a la inflación acumulada de México en 10 años, o a la inflación acumulada de Chile en 10 años. Tampoco ha resuelto la inflación y solo hay que ir a comprar un litro de leche. Antes de Milei y ahora después de 8 o 9 meses con el señor Javier Milei. No hace falta ningún cálculo erudito para preguntarle a cualquier persona por los precios de cualquier cosa. Como sabe que no puede realmente resolver el presente y no puede disputar la interpretación de lo que pasa en la cotidianidad, ahí es interesante porque lo que pretende es ganar la disputa de los responsables, de la culpa, del pasado, e intentar vendernos humo para el futuro. No sé si me explico. Es cuando uno no tiene capacidad para resolver un problema en el presente y entonces empieza a hablar del pasado, le echa la culpa a otra, y intenta prometer globos de colores para el futuro. Es más, esta semana en la radio, en una de las radios que me entrevistaba, me quedé pensando porque la persona entrevistadora me decía, pero no es responsabilidad de Javier Milei que la situación económica de pobreza en la Argentina sea tan grave. La pobreza en Argentina, según los cálculos de CELAC Data, cuando metes las personas pobres y los casi pobres, que son las personas que están un poquito por encima del umbral de pobreza y que la están pasando como el orto, es 73%. O sea, 3/4 partes de la sociedad argentina están siendo pobres o casi pobres. Claro, te preguntan, pero no es responsabilidad del señor Javier Milei. Y claro, no es responsabilidad plena del señor Javier Milei la economía heredada. Eso es absolutamente cierto. Pero yo ponía un ejemplo que a mí me ayudaba a entender. Cuando tú compras una casa o alquilas una casa y tienes una gotera que te jode, cayendo agua del techo, es muy jodido cuando te cae agua en una gotera en cualquiera de las habitaciones de tu casa. Y era del inquilino anterior o del dueño anterior, ya sea que lo alquilaras o que sea que los compraras. Y tú llevas 9 meses en la casa nueva y te sigue cayendo la gotera, pero cae más agua. Y
Y tú estás con tu compañero, con tu compañera, con tu hijo, con tu hija, con tu padre, con tu madre, y te protesta porque sigue cayendo mucha agua en la gotera y no puedes vivir. Y tú le dices con toda la tranquilidad, esto era el culpable, lo tenía el inquilino anterior. Y te quedas tan tranquilo, tan tranquila. Yo no sabía que se elegían presidentes para que su responsabilidad fuera explicar que la responsabilidad era del inquilino anterior. No lo sabía. Creía que un presidente tiene que hacer el diagnóstico que crea, no ficticio, que crea realmente de lo anterior, pero no puede seguir responsabilizando a lo anterior sin saber cómo, y lo peor es, insisto, agravando la situación económica. Pero esa es la manera que él tiene de ganar su batalla cultural. Es la manera que él tiene de intentar convencer a la ciudadanía argentina de que toda la culpa es de los otros y que él sigue teniendo la fórmula mágica para poder resolver el problema de la Argentina en los próximos años, convirtiéndola en la gran potencia del mundo mundial y del planeta mundial y de todos los astros y estrellas mundiales. Claro, necesita tener esta batalla cultural. Y la batalla cultural tiene ese correlato para él necesario como campo fértil. La confusión. La confusión porque cuanto más confusión hay en la política, en las ideas, es más difícil encontrar quién es el adversario, quién es la idea opuesta. Yo creo que, y si me lo permiten ahora ir hacia el otro lado, es para que los que están oponiéndose al señor Javier Milei tengan la responsabilidad de ordenar las ideas y ordenar la política. Creo que el ensayo que hizo económico la vicepresidenta, expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, creo que es un aporte para ordenar la discusión en materia económica. Y la respuesta de Cristina Fernández de Kirchner al señor Javier Milei, después de que el señor Javier Milei se puso muy nervioso, es también una manera de ordenar o intentar contribuir a ordenar quién es quién. Porque a veces es difícil. Nos podemos hasta marear demasiado en la confusión y en el desconcierto y creer que Villarruel, la actual vicepresidente afín a valores de la ultraderecha, pueda ser una aliada potencial. ¿Para ir a dónde? ¿Para hacer qué? ¿No están de acuerdo en exactamente lo mismo, en hacer mierda las condiciones económicas de la ciudadanía? A mí me parece que estamos en un momento donde, sin ese mínimo orden en materia ideológica, en materia partidaria, no tiene por qué ser reponiendo un viejo orden. A lo mejor va a emerger un nuevo orden político, pero es necesario, urgente. De hecho, yo creo que hay actores políticos opositores a Javier Milei que van en ese sendero de ordenar una oposición de ideas y de no caer en alianzas tácticas que acaben siendo su misión estratégica. Un ejemplo muy claro es Axel Kicillof, que creo que se pone en la vereda de enfrente. Pero no en la vereda de enfrente simbólicamente, sino se pone simbólicamente, ideológicamente, programáticamente. Lo mismo le pasa a Juan Grabois. Y así podríamos citar algunos ejemplos. Quizás no demasiado. Quizás no demasiado, porque caemos en esta suerte de entropía en la cual yo ya no sé quién apoya a quién. De hecho, por eso a veces es un error hacer lecturas de aprobaciones en el Congreso que incluso se contradicen entre sí. Y por eso nos perdemos y nos desorientamos si intentamos creer que a veces hay votaciones en contra de Javier Milei, pero al día siguiente apoyan a Javier Milei los mismos que hoy aprobaron a Javier Milei. Es decir, los mismos que ahora están criticando a Javier Milei aprobaron el RIGI a favor de Javier Milei. Claro, es fruto, repito, de un desorden acelerado, muy acelerado. Un desorden acelerado que yo le añado una característica para mí fundamental a la hora de caracterizar este momento político de la sociedad argentina. Y pongo una alarma, una atención, un cuidado. La metabolización de la situación. Lo digo de otro modo. ¿Será que buena parte de la sociedad argentina ha metabolizado ya que hay que vivir mal? ¿Será que parte de la sociedad argentina entiende que no tiene que tener derechos a vivir bien y que todo es responsabilidad, culpa de la gente? Ojalá que no. Ojalá que no. Pero es un interrogante. Y lo digo con mucha honestidad intelectual y política.
La metabolización es un término de muchos autores. A mí me gusta mucho uno que se llama István Mestaros, que sí lo he leído, que plantea permanentemente cómo se metabolizan las situaciones económicas. Dicho de una manera muy sencilla, cómo se normaliza y te acostumbras a vivir mal. Y eres dócil viviendo mal. Esto lo han practicado, desgraciadamente, el modelo neoliberal en Paraguay y en el Perú, por poner dos ejemplos. Hoy en día está en disputa en el Ecuador. Si ya lo metabolizó o va a buscar una respuesta con otra alternativa ideológica como el correísmo en las próximas elecciones de febrero del próximo año. Pero este es el debate que tenemos hoy en la Argentina. Me da mucho vértigo el estado de confusión porque a veces colisiona con la democracia. De hecho, a veces pienso que un señor llamado Goebbels, Joseph Goebbels, está de visita en la Argentina propagando la confusión y las mentiras. Y me echo a temblar. Seguimos en la pizarra.